Bueno, para comenzar, sabemos que la pleura es la capa que recubre el parénquima pulmonar, como la pared torácica, mediastino y diafragma. Vamos a ver de que cualquier tipo de patología que compromete el espacio pleural, ¿no? Sea por presencia de derrame, contenido de aire, otro tipo de alteración, va a producir, obviamente, alteraciones en lo que vienen a ser las presiones entre ambas pleuras y, obviamente, la sintomatología y cuadro clínico en cada entidad o cada enfermedad. Bueno, entonces, vamos a comenzar primero con lo que es el derrame pleural. Nuevamente, en condiciones normales, sabemos de que existe la presencia de líquido en el espacio pleural. Esto va a permitir el deslizamiento entre ambas capas pleurales, ¿no? Y de esta manera favorecer de que el pulmón no colapse, debido a la presión que existe en el espacio pleural, que es una presión negativa. Bien, normalmente vamos a tener que en condiciones normales la cantidad de líquido que se forma es de 10 a 15 mililitros en 24 horas en cada hemitórax. Y nuevamente, esta presencia de esta pequeña cantidad de líquido va a permitir el deslizamiento en ambas hojas pleurales. Es por ello de que más o menos el ritmo al cual se produce normalmente... Un momento, por favor. El derrame pleural viene a ser el acúmulo de líquido en este espacio, debido a desbalances o alteraciones entre las fuerzas que van a permitir o que van a producir ese tipo de líquido normalmente en el espacio pleural. Bueno, vamos a ver que la producción como la absorción van a depender de un balance de ciertas fuerzas entre lo que es la presión hidrostática y la presión oncótica. Bien, y es ahí donde si se produce alguna alteración o un desbalance en lo que es la producción y la reabsorción, se produce como consecuencia el acúmulo de líquido. ¿Listo? La presencia de derrame pleural puede ser como consecuencia de alguna patología primaria que compromete la pleura o el parénquima pulmonar, o puede ser de causa extrapulmonar. ¿Listo? Dentro de los mecanismos por los cuales se produce o se llega a establecer la presencia de derrame pleural, tenemos el aumento de la presión hidrostática como la disminución de presión oncótica. Estos dos mecanismos principalmente van a producir lo que veremos más adelante, la presencia de trasudados en el espacio pleural. Bien, no solamente son los únicos dos mecanismos, también tenemos que el aumento de la permeabilidad vascular por inflamación a nivel de las capas pleurales van a producir también el acúmulo de líquido en el espacio pleural. Principalmente, uno de los principales métodos o unos principales mecanismos fisiopatológicos por los cuales se llegan a producir los exudados es por el aumento de la permeabilidad capilar. Como veremos más adelante, esto puede ser como consecuencia de inflamación, no sea de causa infecciosa, causa neoplásica a nivel de las capas pleurales. Aparte de ello, si tenemos una alteración en la reabsorción del líquido pleural por obstrucción del drenaje linfático, que puede verse también en patologías malignas, ¿no? Vamos a tener un aumento en lo que viene a ser la cantidad de líquido a nivel de este espacio. Bueno, otro de los mecanismos menos frecuentes, pero que también se describen, es el paso del líquido de otras cavidades, como es en el caso de los pacientes con ascitis, pacientes hepatópatas compensados que presentan ascitis, y por traspaso, por defectos que ocurren a nivel del diafragma, pasan de la cavidad abdominal al espacio pleural, ¿no? Y se produce lo que llamamos el denominado hidrotórax. Bien, esto principalmente en pacientes que tienen patologías o hepatopatías crónicas que se acompañan de descompensación, en este caso de presencia de ascitis. Otro de los mecanismos poco frecuentes, pero también que debemos de conocer, es la rotura o compresión o traumatismo de lo que es el conducto torácico. Como veremos más adelante, la lesión del conducto torácico va a producir algo llamado pilotórax. Y en ocasiones, por la presencia de traumatismos, sean penetrantes, cerrados o iatrogénicos, se puede producir la rotura, ¿no? O traumatismo de vasos, ¿no? Sobre todo los vasos intercostales. Y esto puede producir la presencia de hemotoras en un paciente. Entonces, estos son los distintos mecanismos por los cuales un paciente puede producir o puede llegar a presentar derrame pleural de distintas etiologías, ¿no? Recordar de que
dentro de la causa más frecuente, dentro de los mecanismos más frecuentemente vinculados en lo que viene a ser la presencia de exudado, es el aumento de la presión hidrostática como la disminución de la presión oncótica. Y dentro de los mecanismos que más frecuentemente producen exudados, tenemos el aumento de la permeabilidad capilar, sea esto de causa infecciosa, inflamatoria por colagenopatías, ¿no? Por patologías malignas, etc. Dentro de la presentación clínica del derrame pleural, esta puede ser muy variable y va a depender del volumen, ¿no? Y obviamente de la enfermedad que esté causando la presencia de derrame pleural en el paciente, ¿no? Generalmente la presentación en estos pacientes suele ser aguda subaguda y generalmente va a consultar por la presencia de dolor torácico. Un dolor torácico de características pleuríticas, tipo hincada, que suele incrementarse con los movimientos respiratorios y con la tos. Bien, y habitualmente puede ser unilateral, habitualmente, pero eso no quiere decir que no puede tener un compromiso bilateral. ¿Listo? Dentro de lo que, aparte del dolor torácico, el otro síntoma por el cual el paciente consulta o presenta es la presencia de disnea. Y obviamente la disnea va a ser en proporción a la cantidad del volumen que presenta el paciente, ¿no? Obviamente, si también presenta otro tipo de patología o comorbilidad, sea cardiopulmonar o otro tipo de enfermedad, también esta disnea puede estar en el contexto de dicha enfermedad. Bueno. Y obviamente dentro del examen físico que vamos a hallar en un paciente, vamos a tener lo que es a la inspección, lo que es la presencia del abovedamiento del emitoras comprometido, ¿no? A nivel de la palpación, lo que es la disminución o abolición de vibraciones vocales, a la percusión, la presencia de matidez, ¿no? Y en la auscultación, la abolición o disminución del murmullo vesicular. Entonces, esos son lo que es el cuadro clínico, ¿no? Y el examen físico que yo voy a hallar en un paciente con derrame pleural. Es así que es muy importante poder establecer una adecuada historia clínica, un adecuado examen físico y en base a eso ver la probable etiología de mi derrame según estas características. Entonces, si tengo un paciente con derrame pleural, lo que tengo que hacer es una historia clínica adecuada, exploración física completa. Para poder confirmar si estoy frente a un paciente con derrame pleural, tengo que pedir una prueba de imágenes. La primera prueba a considerar siempre es una placa de tórax, una radiografía de tórax, en incidencia posterior anterior y lateral, ¿bien? Sobre todo del emitórax comprometido, el que yo sospeche, y obviamente el que yo sospeche después de hacer una exploración física adecuada. Bueno, entonces, generalmente los derrames pleurales son visibles en una radiografía de tórax cuando en la incidencia posterior anterior, cuando el volumen es a partir o por encima de los 150 mililitros. Bien, volúmenes mucho más pequeños van a ser evidentes, pero en la incidencia lateral. Y obviamente solamente van a producir obturación del senocosto diafragmático posterior. Bueno, pero si ya yo visualizo la presencia de derrame en un paciente en una incidencia posterior anterior, yo puedo determinar que debe tener al menos como mínimo 150 mililitros en el emitórax comprometido. Bueno, ¿y cuáles son los hallazgos de un paciente con derrame pleural en radiografía? La presencia de una radiopacidad homogénea, que muchas veces va a dibujar una concavidad, llamada curva de Damaso. ¿Listo? Si en caso que el paciente tenga escaso líquido y no pueda ser visualizado en una radiografía posterior anterior o lateral, o no se puede realizar ese tipo de incidencia, podremos solicitar radiografías laterales con incidencia de rayo horizontal, que también ayuda a visualizar derrames pequeños. Bueno, pero actualmente contamos con otro tipo de pruebas de imágenes diagnósticas aparte de la placa de tórax. En este caso contamos con lo que es la ecografía torácica, ¿no? Esta prueba aumenta la rentabilidad de forma significativa, ¿no? En lo que es el diagnóstico y sobre todo al momento de realizar pruebas invasivas como viene a ser la toracocentesis, porque de esta manera disminuye el porcentaje de complicaciones que se pueden presentar en este contexto. Bueno, ¿y para qué me sirve la ecografía torácica? Sobre todo si tengo derrames pleurales pequeños o están encapsulados o están loculados, ¿bien? Si tengo derrames pleurales de localización atípica, ¿no? Y obviamente, si voy a realizar algún tipo de procedimiento invasivo, sea toracocentesis, sea toracoscopía, me permite ver el punto de ingreso
ideal al momento de hacer la exploración en el paciente. Bueno, y de esta manera evitar en mayor medida la presencia de complicaciones tras el procedimiento. Y aparte, la ecografía torácica también sirve para valorar ese tipo de alteraciones, no solamente de derrames pleurales, sino también de motoras, en pacientes que están en unidad de cuidados intensivos y no pueden ser movilizados fácilmente a realizarse pruebas como una placa de tórax o una tomografía. Bien, así que esto de las ventajas que presenta este estudio de imágenes es muy importante. La tomografía también es útil en la valoración del derrame pleural. No es una prueba que se pida a todos los pacientes con derrame pleural, pero sí sobre todo en aquellos pacientes en los cuales tengan compromiso a nivel del parénquima pulmonar y sospeche malignidad. Bueno, entonces en esos pacientes estoy obligado a solicitar una tomografía de tórax para identificar mejor ese tipo de lesiones. Y en el caso que sea tributario del paciente, también puede realizar estudios como biopsias guiadas, biopsias percutáneas guiadas por vía tomográfica. Bien, así que los estudios que yo puedo realizar, las pruebas de imágenes, son múltiples en el derrame pleural. Tengo que saber cuándo utilizarlos, en qué momento usarlos, ¿no? Y en qué tipo de pacientes. Esa es una radiografía, la primera en la parte lateral izquierda, donde vemos un derrame pleural, una radiopacidad, mejor dicho, homogénea, que abarca casi prácticamente todo el hemisferio izquierdo, ¿no? Vemos la obturación evidente del seno cosodiafragmático izquierdo y vemos la curva que se dibuja en un derrame pleural, ¿no? Que es la curva de Masó. Este derrame de un volumen significativo está produciendo el deslizamiento del mediastino hacia el lado contralateral, tanto de la tráquea como de la estructura cardíaca y el resto de lo que es el mediastino. Bueno, eso puede verse en derrames pleurales de gran volumen o masivos. Aquí, en esta radiografía, ¿no? Tenemos la incidencia posterior anterior, ¿no? Y aquí la incidencia lateral, ¿no? Aquí lo que podemos apreciar es aparentemente una elevación de lo que es el hemidiafragma derecho, ¿no? Y eso está en relación a lo que viene a ser un derrame de localización subpulmonar, ¿bien? Entonces, muchas veces la localización de los derrames no son del todo típicos, ¿no? No van a dibujar la típica curva de Damasó, ¿no? Muchas veces se van a localizar por debajo del parénquima pulmonar y van a dar esta imagen que se ve en el lado derecho, ¿no? Donde impresiona un aumento, bueno, una elevación del hemidiafragma derecho, y eso no corresponde al hemidiafragma derecho, sino corresponde a la cantidad de líquido, ¿no? O de derrame que se ubica por debajo del pulmón. Bien, por eso se llama, o hay que sospechar cuando ves estas imágenes de un derrame de localización subpulmonar. Y en la radiografía lateral izquierda, lo que vemos aquí es la presencia de derrame a nivel cisural, ¿no? En este caso, a nivel de la cisura mayor, ¿bien? Entonces, cuando hay presencia de líquido, ¿no? Se produce esta imagen a nivel cisural, se dibujan muy bien las cisuras, ¿no? Y esto, obviamente, muchas veces puede aparentar la presencia de masas o tumores, ¿no? Entonces, es lo que se llamaba tumores evanescentes o masas evanescentes, ¿no? Pero en sí, esto tiene que ver con la presencia de líquido intercisural, ¿no? Si en el caso esta presencia de líquido sea en el contexto de un paciente con falla cardíaca, si comenzamos un tratamiento diurético adecuado, veremos de que se resuelven estas imágenes de forma adecuada, ¿no? Entonces, muchas veces hay que saber de que la presencia de derrame pleural no es lo característico, ¿no? Que hay localizaciones específicas o especiales, ¿no? Y obviamente eso va a depender de la historia clínica y el examen físico que yo le practique a mi paciente. Nuevamente la tomografía, que se ha mencionado, que es un estudio que también se plantea en el derrame pleural, sobre todo cuando hay lesiones a nivel del parénquima que no puedo visualizar adecuadamente en una placa de tórax, y si hay sospecha de malignidad, mucho más indicado la realización de la tomografía torácica para visualizar mucho mejor ese tipo de lesiones. En esta tomografía vemos la presencia de una efusión pleural izquierda, ¿no? Con la presencia de la pleura tanto visceral como parietal engrosadas, en el contexto probablemente de un derrame paraneumónico complicado. Entonces, una vez que establezca ya el diagnóstico de mi paciente, bien, tengo que saber las características del líquido que presenta este paciente con derrame pleural. Para eso tengo que realizar una toracocentesis. Bien, en las guías actuales recomiendan que la toracocentesis debe ser realizada siempre que se pueda con guía ecográfica. Bueno, vamos a
cuantificar con la ecografía la cantidad de líquido, la zona de punción y así evitar complicaciones durante mi procedimiento. Y ese procedimiento es mucho más rentable. Bien, la rentabilidad es, ¿cómo se llama? Obviamente es mucho mejor así yo realice solamente toracocentesis o si realizo toracocentesis con biopsia, ¿no? O sea, es mucho más rentable si yo llego a visualizar la zona donde yo voy a hacer el estudio no correspondiente. Nuevamente, el estudio de líquido pleural no solamente puede ser por toracocentesis. Muchas veces tenemos que realizar otro tipo de estudios un poco más invasivos. En el caso de que la toracocentesis no sea de todo rentable o no podemos obtener líquido de forma adecuada. Entonces, en ese momento haremos procedimientos invasivos como puede ser la realización de toracoscopías, ¿bien? Que pueden ser rígidas o flexibles, ¿no? Y en algunos casos utilizar la videotoracoscopía, ¿no? Que es una prueba mucho más invasiva que se realiza en sala de operaciones, en el cual utilizamos o introducimos trócares en lo que es la caja torácica y visualizamos la cavidad pleural en su totalidad. Bien. Cuando yo realizo broncoscopía en un paciente con derrame pleural, si es que yo he evidenciado en las pruebas de imágenes lesiones a nivel del parénquima y sobre todo, ¿no? Si sospecho malignidad. Si veo en la tomografía que hay presencia de nódulos o masas pulmonares y en este contexto se presenta derrame pleural, estoy obligado a realizar una broncoscopía para poder determinar o realizar biopsias, el estudio correspondiente de esos nódulos o masas. Entonces, una vez que yo tenga la sospecha clínica de derrame pleural, hago mi historia clínica, exploración física adecuada, confirmo el diagnóstico con una prueba de imagen, primera prueba de imagen a realizar, una placa de tórax. Bueno, una vez que ya planteé el diagnóstico, ya lo realicé, voy a proceder a realizar una toracocentesis, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, debe ser guiada ecográficamente siempre que sea posible. Bueno, la tomografía, como la broncoscopía, ya hemos mencionado que debe realizarse en el contexto de lesiones a nivel de parénquima, sobre todo si sospecha malignidad. Bueno, muchas veces la toracocentesis va a ser suficiente para llegar a tener el diagnóstico, ¿no? del líquido, ¿no? Pero muchas veces vamos a tener que realizar otro tipo de estudio, como es la toma de biopsias pleurales, que pueden ser transparietales, ¿no? A ciegas, con guía ecográfica o mediante toracoscopía. Entonces, una vez que yo obtengo mi líquido, tengo que determinar si estoy frente a un trasudado o a un exudado. Bueno, entonces para eso tengo que aplicar los criterios de Light, que actualmente siguen vigentes. Bien, para hablar de exudado solamente basta con cumplir un criterio. Bueno, y son tres parámetros que se ven dentro de los criterios de Light, ¿no? Tenemos el cociente de proteínas en líquido pleural y sérico, ese tiene que ser por encima de 0.5 para hablar de exudado. El cociente de LDH en líquido pleural y sérico debe ser superior a 0.6 para hablar de exudado, o la determinación de LDH en líquido pleural debe estar por encima de los 2/3 del límite superior de la normalidad del LDH sérico. Bien, si el paciente cumple a uno de estos tres criterios, ya podemos hablar de exudado. Si ustedes revisan la literatura, se menciona que los criterios de Light son válidos y son sensibles para lo que es la diferenciación entre exudado y trasudado en más del 90% de los casos. Bien, pero existe un 25 a 30% de los casos que pueden ser catalogados como exudados falsamente. Y esto se da en pacientes con falla cardíaca, ¿no? En los cuales toman tratamiento diurético. Sabemos que la falla cardíaca es una causa principal de derrame pleural y de características de trasudado, ¿bien? Pero en un porcentaje de hasta un 30% se puede catalogar falsamente como un exudado, ¿no? Y eso porque reciben tratamiento diurético. Entonces yo para poder determinar que estoy frente a un trasudado, lo que tengo que hacer es una gradiente o diferenciación entre lo que es la albúmina sérica y de líquido pleural. Si esta resta o este gradiente está por encima de 1.2, estoy completamente seguro que estoy frente a un trasudado que falsamente ha sido catalogado como exudado. Bueno, esto solamente es en el contexto de pacientes con falla cardíaca que vienen recibiendo tratamiento diurético. Bueno, entonces, ya hemos mencionado que el trasudado es la presencia de líquido
que se debe al desequilibrio o alteración entre lo que es la presión hidrostática y oncótica. Bueno, la causa más frecuente de trasudados es la falla cardíaca, en el 80% de los casos. En menor medida se puede ver en pacientes con hepatopatías crónicas. Doctora, no se le escucha bien, se le escucha alejado. Bueno, ¿alguien me escucha alejado, doctores? Por momentos se le escucha alejado, doctora. Bueno, es lo que hay. Voy a revisar esto, pero... A ver, ¿se me escucha mejor ahí? Doctores. Hace un Sí, momento estaba doctora, bien, se le doctora. escucha bien. Ya, listo. Muy bien. Si no, revisen, por favor, sus dispositivos, doctores. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo la parte del trasudado, ya hemos dicho que se debe a un desbalance o desequilibrio entre lo que es la presión hidrostática y oncótica. Más del 80% de los pacientes con trasudado van a deberse a falla cardíaca. En menor proporción a pacientes hepatópatas, en otras palabras, pacientes cirróticos descompensados. También puede deberse a pacientes con síndrome nefrótico, ¿bien? Pero la mayor causa, o la etiología principal del trasudado en un paciente va a ser la falla cardíaca descompensada, ¿bien? Y con respecto al exudado, ya hemos mencionado que el mecanismo por el cual se produce más frecuentemente es por el aumento de la permeabilidad vascular a nivel de las capas pleurales. Bien, esto generalmente se debe, obviamente, a inflamación a nivel de estas capas pleurales, sean viscerales o parietales, ¿no? Y generalmente, más del 80% de los pacientes, es secundarios a causas infecciosas, ¿no? Que puede ser en el contexto de neumonías, ¿no? Tuberculosis o también malignidad. Recordar que dentro de lo que es la causa de derrame pleural en pacientes con malignidad, aparte de lo que es el aumento de la permeabilidad vascular, vamos a tener la alteración u obstrucción del drenaje linfático. Bien, muchas veces las neoplasias malignas van a comprometer de tal forma las capas pleurales que no van a permitir una adecuada reabsorción del líquido pleural normalmente. Y obviamente esto va a tener como consecuencia la acumulación de líquido en la cavidad pleural. ¿Bien? Pido por favor, doctores, que apaguen su micrófono. Entonces, ya hemos visto que dentro de los criterios de Light, hemos visto que un porcentaje de pacientes con trasudado pueden ser catalogados falsamente como exudados, ¿no? Ya hemos visto que es en el caso de la falla cardíaca. Ya hemos visto que para poder determinar si es un trasudado verdaderamente, tengo que hacer la resta o la gradiente de lo que es la concentración de albúmina en líquido pleural y albúmina sérica. Otro parámetro que yo puedo solicitar para poder hablar de que se trata de un trasudado va a ser la determinación del ProBNP en líquido pleural. No es algo que se realice de forma rutinaria, pero es una opción que yo puedo tener o puedo solicitar en el caso que me quede en duda que ese derrame pleural efectivamente es un trasudado y está en el contexto de falla cardíaca descompensada. Bueno, en el tiempo o con los años se han intentado agregar otros criterios para hablar de exudado en el líquido pleural. Entre ellos viene a ser la determinación del colesterol líquido pleural o el cociente de colesterol líquido pleural y sérico, ¿no? Debemos conocerlos, debemos saberlos, pero hasta el momento los criterios de Light siguen siendo vigentes para poder diferenciar un líquido en trasudado o exudado, doctores. ¿Bien? Entonces, dentro de la teología del derrame pleural, vamos a tener lo siguiente. Si yo estoy frente a un trasudado, bien, ya lo he determinado por criterios de Light, ¿no? Y clínicamente, historia clínica, examen físico, me dicen que es un trasudado. Por ejemplo, un paciente con falla cardíaca, no requiero mayor estudio. Bien, si ya determiné que es un trasudado, dejo ahí ¿cómo se llama? Continuar con el estudio, ya sé que es un trasudado en el contexto de falla cardíaca, trato la etiología, no trato la enfermedad en este caso, y no requiere más estudios. Pero, si mi líquido pleural, al momento de hacer los criterios de Light, son compatibles con exudado, eso sí requiere realizar mayores estudios para determinar la etiología de ese exudado. ¿Ok? Entonces, dentro de las causas de exudado, ya hemos mencionado que tenemos causas infecciosas.
Entre ellas tenemos las neumonías, sean estas adquiridas en la comunidad o sean nosocomiales. Bien, debemos recordar que hasta el 40% de los pacientes con neumonías adquiridas en la comunidad se van a complicar con derrames pleurales paraneumónicos, doctores. Y generalmente ese tipo de complicación se ve en los extremos de la vida. Bien, tanto en la infancia como en pacientes de edad avanzada. Bien. Y se dice, dependiendo de las revisiones que ustedes puedan realizar en la literatura, que hasta más o menos un 30 a 40% de estos derrames paraneumónicos van a desarrollar o van a presentarse como NPMs. ¿Listo? Bueno. Entonces, dentro de lo que va a ser los microorganismos causantes de estos derrames paraneumónicos, tenemos que si realizamos cultivos de dicho líquido pleural, aproximadamente menos de la mitad de esos pacientes van a tener cultivos positivos al momento de estudiar el líquido pleural, ¿no? Pero igual, así la rentabilidad del cultivo no sea de forma importante, debe realizarse siempre que estamos frente a un derrame pleural paraneumónico. Bien, aquellos derrames paraneumónicos asociados a neumonías adquiridas en la comunidad, tenemos que los agentes etiológicos más frecuentemente vinculados, tenemos a los gram positivos, entre ellos neumococo y estafilococo. Bien, también tenemos gram negativos, que puede aislarse la presencia de enterobacterias, E. coli o Haemophilus influenza. Generalmente, si aislamos cultivos positivos para gérmenes gram negativos, se dan frecuentemente en pacientes con comorbilidades. Por ejemplo, en pacientes diabéticos, en pacientes alcohólicos. Bien, entonces en esos pacientes, si es que en algún momento desarrollan derrames pleurales en el contexto de una neumonía en la comunidad, tenemos que tener en cuenta que dentro de los gérmenes que pueden generar frecuentemente ese tipo de complicaciones, tenemos a las bacterias gram negativas, que deben ser consideradas al momento de plantear tratamiento antibiótico empírico. Bueno, también otro tipo de pacientes que están predispuestos a presentar derrames pleurales paraneumónicos causados por gram negativos van a ser aquellos pacientes que tengan alguna condición que les produzca aspiración. Bien. Dentro de los derrames paraneumónicos de causa nosocomial, la gente más frecuentemente encontrado, si es que tenemos cultivos positivos, es el Staphylococcus aureus. Y hasta en un 60% de los pacientes puede ser un Staphylococcus aureus meticilin resistente. Bien, también se inscriben agentes o microorganismos gram-negativos, como E. coli, Enterobacter, ¿no? O Pseudomonas. Las infecciones micóticas o fúngicas son infrecuentes y es bastante poco frecuente que causen o sean causa de derrame pleural en un paciente. ¿Bien? Si esto es así, generalmente son pacientes que son neutropénicos o muy inmunocomprometidos. Y dentro de las infecciones micóticas que podrían causar derrame pleural con más frecuencia dentro de las infecciones por hongos es la cándida. ¿Bien? Pero que las infecciones fúngicas o micóticas causen derrame pleural es bastante infrecuente en los pacientes, a menos que sea un paciente con inmunocompromiso importante. ¿Bien? Dentro de lo que es la fisiopatología del derrame paraneumónico, vamos a tener lo siguiente. Tenemos un paciente con una infección del parénquima pulmonar de forma aguda, ¿no? El cual se puede presentar o no la presencia de derrame. ¿Bien? Dentro de lo que es el derrame paraneumónico tenemos tres etapas: la fase exudativa, la fibrinopurulenta y la organizativa. Bien, dependiendo de esas fases, vamos a ver qué líquido se puede ir complicando. Bueno, tenemos un proceso infeccioso que produce un proceso inflamatorio, ¿no? Que se extiende hacia la pleura visceral. Esto va a producir la activación de componentes celulares como son los neutrófilos o monocitos, con la producción de interleuquinas proinflamatorias, entre ellas interleuquina 6, 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a llamar o producir un aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y obviamente un aumento a nivel de lo que es el líquido intersticial y acúmulo de líquido en el espacio pleural. Aquí estamos frente a una efusión pleural paraneumónica no complicada o simple, ¿no? Si en este punto a mi paciente le hago una tracocentesis, ¿no? Voy a ver que el pH que pueda determinar el líquido pleural está por encima de 7.2,
la glucosa está por encima de 60, ¿no? Y no hay elevaciones importantes de lo que es la LDH. Si esto continúa, paso de una fase exudativa a una fase fibrino-purulenta, vamos a ver que mi líquido, que en un primer momento era estéril, no había presencia de bacterias, ya hay pacientes, ya en esa fase de lo que es el derrame paraneumónico, puede presentar cultivos positivos a nivel de líquido pleural, ¿no? Hay una mayor proliferación de lo que vienen a ser los polímeros nucleares, mayor, obviamente, componente inflamatorio, ¿no? En este punto, si yo hago una toracocentesis, el pH comienza a caer por debajo de 7.2, la glucosa comienza a caer por debajo de 60, el líquido pleural, ¿no? Y con aumentos significativos de lo que es la concentración del LDH. Bueno, ya el aspecto del derrame del líquido es turbio, ¿bien? Y aquí se comienza a formar la presencia de fibrina, que puede dar como producto o como consecuencia la presencia de loculaciones o tabicaciones. Bien, es así que esto puede quedar como un derrame paraneumónico complicado con presencia de loculaciones o puede dar lugar a la presencia o formación de pus en la cavidad pleural. A esto vamos a llamar empiema. Bueno, una vez que tengamos pus en la cavidad pleural, vamos a llamarlo empiema, ¿no? Y podemos pasar a una tercera etapa que es la fase organizativa. Este empiema puede ser libre, ¿no? O ya puede haber presencia también de loculaciones. Entonces ya hablamos de un empiema complicado. Entonces, esto obviamente no es que todos los pacientes con derrame paraneumónico van a hacer todo lo que acabamos de explicar, ¿no? Obviamente, si yo actúo tempranamente, coloco antibióticos de forma empírica adecuada, ¿no? Hago el drenaje torácico adecuado en mi paciente, obviamente voy a evitar que llegue a la presencia o llegue a presentar ¿cómo se llama? Empiema o pus en la cavidad pleural, ¿no? Pero eso dependerá, ¿no? De en qué momento actúe adecuadamente y el paciente obviamente consulte por la patología, ¿cómo se llama? Establecido. Entonces, obviamente, cuando sospecho un derrame paraneumónico en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad o nosocomial, es cuando no hay mejoría clínica, ¿no? Mi paciente no mejora clínicamente a pesar del tratamiento antibiótico adecuado. Entonces, tengo que pensar de que tiene que haber algún tipo de complicación y tengo que pensar que puede presentar derrame pleural. Es en este momento en que yo realizo una tomografía, bueno, para poder determinar la presencia o no de derrame. Y si este derrame es un derrame con loculaciones o tabicaciones, es un derrame simple, ¿no? O si ya hay datos tomográficos para pensar en el PM. Bueno, entonces, en lo que es la tomografía, cuando hablo de derrames paraneumónicos complicados, hay signos tomográficos. Hay algo llamado pleura encendida, en el cual yo veo en la tomografía realizada con contraste, veo un engrosamiento tanto de la pleura visceral como parietal y veo un desplazamiento de los vasos circundantes. Bien, eso se ve claramente en lo que es la tomografía, ¿no? Y eso ya podría inclusive hacerme pensar que el paciente está comenzando a desarrollar o a presentar empiema. ¿Listo? Obviamente, si yo veo la presencia de lo que es aire, ¿no? O hidroneumotoras en un paciente con derrame paraneumónico, la presencia de aire en el interior de la cavidad pleural, aparte del derrame pleural, debo pensar de que un paciente, o bien estamos frente a un paciente en el cual este derrame paraneumónico es producido por un germen formador de gas, ¿bien? O estoy frente a un paciente que ya está evolucionando a la presencia de empiema, ¿no? O hay complicaciones de este paciente con esta neumonía, sea adquirida en la comunidad o sea nosocomial, como es la presencia de una fístula broncopleural, ¿no? Muchas veces los pacientes con empiema van a presentar una complicación que son fístulas pleuroparietales, en el cual el contenido de la cavidad pleural va a, ¿cómo se llama?, a presentar un trayecto de comunicación entre los que atraviesa toda la pared torácica y llega a la piel. Y este contenido purulento de la cavidad pleural obviamente va a salir a través de la piel y vamos a poder visualizarlo de forma clara. Bien, es decir, esto es lo que se llama empiema necessitatis, ¿no? Es una complicación dentro de la evolución de los pacientes que presentan empiema, ¿no? Cuando no se logra llegar adecuadamente al diagnóstico, al manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, de forma evolutiva, ¿no? Estos pacientes pueden de una manera, ¿cómo se llama?, presentar esta complicación, que es la comunicación de la
cavidad pleural con la piel, con la parte cutánea, ¿no? Y es así donde vamos a ver que toda esta cantidad o este contenido de pus o material purulento en la cavidad pleural se va a expresar o va a salir a través de la piel, ¿no? En ese momento hay que pensar que estamos frente como complicación de una fístula pleuroparietal. Bien. Nuevamente, la ecografía torácica es de ayuda en pacientes con derrames pleurales pequeños, loculados. Es importante realizar la ecografía torácica para ver la presencia de loculaciones, ¿bien? Y obviamente hay ciertos hallazgos ecográficos que me van a poder hacer pensar que ya mi paciente pueda estar presentando un derrame paranómico complicado o esté desarrollando NPM, ¿no? Nuevamente, la ecografía, aparte de poder realizar una adecuada toracocentesis sin complicaciones, también me ayuda a la elección del mejor lugar para la colocación del tubo de drenaje torácico en caso esté indicado colocar drenaje torácico en mi paciente. En este caso, hablamos de la pleura encendida, ¿no? Como dije, es un paciente con derrame pleural, en este caso derrame pleural izquierdo, que realizamos una tomografía con contraste. Vemos cómo se ve claramente el engrosamiento de lo que es la pleura visceral con la pleura parietal. Bien, esto ya se da en pacientes que presentan empiemas. Dentro del tratamiento, tanto el derrame paraneumónico como en el caso del empiema, es comenzar con cobertura antibiótica amplia, ¿bien? Cubriendo los agentes causales o microorganismos vinculados más frecuentes que ya hemos visto. Bueno, es recomendable, aparte de comenzar con tratamiento antibiótico inmediato, obviamente realizar una toracocentesis, obtener líquido suficiente para mandar a estudio microbiológico, ¿bien? Una vez que yo realice ese tipo de... generalmente cuando planteo cobertura antibiótica, debo plantear el uso de cefalosporina de tercera generación, inicialmente asociado a clindamicina o metronidazol. En ocasiones, aquellos pacientes en los cuales no puedan recibir cefalosporina de tercera generación o clindamicina o metronidazol, podremos utilizar como monoterapia el uso de amoxicilina ácido clavulánico endovenoso. ¿Bien? En aquellos pacientes con alergia a las penicilinas, se puede utilizar la asociación entre lo que es una quinolona y clindamicina. Bueno, y si estoy frente a pacientes con derrames paraneumónicos o empiemas de origen nosocomial, debo cubrir los agentes que más frecuentemente estén vinculados con estos derrames. Y hemos visto que tenemos hasta el 60% de los pacientes cultivos positivos para Staphylococcus aureus metricilin resistentes. En este caso, utilizaremos vancomicina o linezolid, ¿no? Obviamente, si tengo un paciente con sospecha de infección por Staphylococcus aureus metricilin resistente y tiene daño de la función renal, debo obviar o evitar vancomicina y utilizo linezolid. Bueno, en el caso que mi sospecha sea infección por Pseudomonas aeruginosa, antibióticos como piperacillina tazobactam, carbapenems, ¿no? O cefalexin de tercera generación con cobertura para Pseudomonas más metronidazol pueden ser opciones válidas. Bien, el uso de aminoglucósidos en este tipo de pacientes con este tipo de cuadros clínicos no es del todo recomendado, ya que hay una escasa penetración de este tipo de antibióticos a nivel de la cavidad pleural. Así que en la medida de lo posible hay que evitarlos. Bueno, una vez o fuera del tratamiento antibiótico, si estoy frente a un derrame pleural paraneumónico complicado o la presencia de empiema, aparte del antibiótico, debo realizar drenaje torácico. Bien, eso puede ser con la colocación de catéteres pleurales, ¿no? Dentro de lo que es la literatura, dicen de que es de igual beneficioso colocar un catéter pleural de bajo calibre a de alto calibre. Bien, eso va a depender de la práctica clínica de cada uno. Lo importante es saber que un paciente con un derrame pleural paraneumónico complicado o empiema tiene que ser drenado, sí o sí. Bueno, y cuando yo considero que, a pesar del antibiótico y de la colocación de drenaje, mi paciente va mal, es que el paciente persiste con signo de sepsis, ¿no? Aquí tengo que pensar en varias cosas. O bien, mi colocación fue inadecuada, no estoy en el espacio pleural adecuadamente. Mi paciente tiene múltiples loculaciones en el espacio pleural que no me permite el drenaje de todas estas áreas, ¿bien?
Probablemente inicié tardíamente el antibiótico o no es el antibiótico adecuado a mi paciente, ¿no? O tengo complicaciones como son presencia de fístulas broncopleurales o pleurocutáneas. Bien, entonces en estos casos tengo que plantearme que he fracasado el tratamiento que yo he instaurado de forma temprana. Bien. Dentro de lo que viene a ser el manejo del derrame pleural paranemónico y empiema, fuera de los antibióticos y fuera de lo que es el drenaje, que está completamente indicado, se debe utilizar sustancias que son fibrinolíticas. Lo que busca el uso de fibrinolíticos en esos pacientes es evitar la formación de tabicaciones o loculaciones. ¿Listo? Y obviamente facilita la llegada del antibiótico al espacio pleural. Por eso es muy importante, una vez colocado mi tubo de drenaje, utilizar el uso de fibrinolíticos. Bien, dentro de los fibrinolíticos que utilizamos para el manejo de este tipo de pacientes tenemos lo que es la estreptoquinasa, la uroquinasa o la alteplasa. Bueno, el uso de fibrinolíticos ha mostrado beneficio en la disminución de días de drenaje como estancia hospitalaria en esos pacientes. Así que también es muy importante dentro del manejo de pacientes con derrames paranemónicos complicados y empiema. La única contraindicación para poder utilizar fibrinolíticos es la presencia de fístula broncopleural. Si sospecho que hay fístula broncopleural, entonces no está contraindicado el uso de este tipo de medicamentos. ¿Listo? Dentro de las causas de derrame pleural o exudado, aparte del paranemónico, tenemos otra causa infecciosa muy frecuente en nuestro medio, que es la tuberculosis. ¿Bien? La tuberculosis es un derrame que se produce debido a la rotura de un foco gaseoso pulmonar de ubicación subpleural. Lo que va a permitir se produce una respuesta inmunitaria, ¿no? A nivel de la cavidad pleural, esto aumenta lo que es la permeabilidad vascular y se produce lo que es el derrame pleural. ¿Bien? Como es una respuesta inmunitaria, ¿no? No hay presencia de micobacterias en el líquido. Es por eso que las baciloscopías y los cultivos de BK en pacientes con derrames tuberculosos generalmente son negativos. Es poco frecuente ver baciloscopías o cultivos positivos. Bueno, y obviamente dentro de las complicaciones de pacientes con derrames pleurales tuberculosos, vamos a tener manifestaciones como es la presencia de un pseudoquilotórax. Los pacientes con derrames pleurales tuberculosos pueden presentar cuadros similares, ¿no?, a un quilotórax. A eso se le llama pseudoquilotórax. Y generalmente se ve en pacientes con derrames pleurales tuberculosos de mucho tiempo de evolución, no tratados adecuadamente. ¿Bien? Dentro del diagnóstico, ¿cómo el diagnóstico de un derrame pleural tuberculoso? Bueno, a todo paciente con sospecha de derrame pleural tuberculoso debo realizar una toracocentesis. Hacer el estudio citoquímico, ¿no? Y dentro del estudio citoquímico vamos a ver que tenemos dentro de lo que viene a ser la celularidad, predominio mononuclear en más del 90% de los casos. Pero hay que recordar que en fases iniciales del derrame tuberculoso podemos tener predominio polimorfonuclear en los primeros días, ¿bien? En las primeras fases, ¿bien? Pero con el tiempo vemos que el resultado del citoquímico va a ser compatible con una celularidad a predominio mononuclear o linfocitario. Bueno, también se puede determinar lo que viene a ser la presencia de adenosina o lo que conocemos comúnmente ADA, ¿bien? El punto de corte es por encima de 35 o a partir de 35. Si tengo un paciente con cuadro clínico sospechoso, ¿no?, y con un ADA por encima de 35 para tuberculosis y con, obviamente, historia de contacto, probablemente estoy frente a un paciente con derrame tuberculoso. Bueno, la sensibilidad del ADA llega hasta un 100% y su especificidad hasta un 97%. ¿Bien? Hay que saber de que un ADA bajo inicialmente no excluye el diagnóstico de tuberculosis. ¿Bien? Por eso se dice de que si volvemos a repetir una segunda o tercera toracocentesis, veremos que el ADA va en aumento. Si esto no sucede, ahí sí podría descartar que estoy frente a un derrame tuberculoso. Bueno, dentro de lo que son los valores de ADA altos, también tengo falsos positivos. Dentro de los falsos positivos para lo que es ADA, tengo aquellos pacientes que presentan derrames paranemónicos, derrames en el contexto de artritis reumatoide y en el contexto de malignidad.
como es el caso de linfomas y algunos adenocarcinomas. Bien, quiere decir que no todo ADA alto va a ser significativo de tuberculosis. Cuidado, hay cuadros clínicos en los cuales puedo tener falsos positivos. Ya lo hemos mencionado, derrames paraneumónicos en pacientes con linfomas, algunos adenocarcinomas, bien, y en pacientes con derrames en el contexto de artritis reumatoide. Tienen que saber, y si ya les habrán explicado en clases previas, que dentro del ADA tenemos dos isoenzimas, el ADA1 y el ADA2. El aumento de ADA en pacientes con derrames pleurales tuberculosos es a expensas del incremento de la isozima ADA2. Bueno, muchas veces con la determinación de ADA no va a ser suficiente. Hay otro tipo de pruebas que podemos realizar en el líquido pleural, ¿no? En caso de no disponer de ADA, podemos realizar la determinación de interferón gamma en líquido pleural. Tiene una sensibilidad cercana al 99% y una especificidad similar al ADA en un 98%. Al igual que el ADA, también tiene falsos positivos, sobre todo en pacientes que presentan empiemas o linfomas. Bueno, pero se prefiere mejor utilizar ADA en lugar de interferón gamma en líquido pleural, porque interferón gamma es mucho más caro que el ADA. Bien, es por eso que siempre que sospechemos tuberculosis, pedimos ADA, pero tienen que conocer que pueden realizarse otro tipo de pruebas para el diagnóstico de tuberculosis en efusión pleural. Bueno, y obviamente, siempre que sea posible, debemos realizar biopsia. Bien, no solamente toracocentesis, sino también biopsia. Obviamente, una vez que determine que estoy frente a un derrame tuberculoso, tengo que dar tratamiento específico. Bueno, aproximadamente el 50% de los pacientes que presentan derrames pleurales tuberculosos pueden presentar como secuela o como complicación engrosamiento pleural, a lo que llamamos paquipleuritis. Bien, y ya hemos mencionado de que se puede presentar dentro de lo que es la evolución del derrame pleural, lo que es el pseudoquilotórax, pero también la presencia de empiema tuberculoso. Bien, en este caso, si estoy frente a un empiema tuberculoso, requiero manejo quirúrgico para evitar que el paciente desarrolle algo llamado pulmón atrapado. Es por eso que muchas veces estos pacientes tienen que ir a una decorticación, ¿no? Para poder producir la expansión del volumen, perdón, la expansión del pulmón, ¿no? Y poder tratar adecuadamente, de mejor manera, la tuberculosis en estos pacientes. Dentro de otras causas de exudado, aparte de la tuberculosis y los derrames paraneumónicos, tenemos lo que son las causas malignas. Bien, los derrames paraneumónicos malignos suponen entre el 15 y el 35% de todos los derrames pleurales catalogados como exudados. Bien, generalmente estos derrames paraneumónicos, perdón, esos derrames pleurales malignos pueden deberse a patología primaria pulmonar o de pleura, o pueden ser producidos por metástasis a pleura de otros órganos. En más de la tercera parte de los casos se debe a metástasis a partir de masas o tumores pulmonares. Y el resto de derrames pleurales malignos van a asociarse frecuentemente a metástasis de neoplasias malignas de mama. Hay que tener en consideración eso, sobre todo en pacientes mujeres. Bien, ya hemos hablado acerca de los mecanismos de producción, que son el aumento de la permeabilidad vascular, como la obstrucción del drenaje linfático. En este caso tenemos una radiografía en la que vemos una radiopacidad masiva de todo el hemitórax izquierdo, ¿no? Pero que a diferencia de la primera placa que hemos visto, no desplaza del todo, ¿no? Lo que es el mediastino, ¿no? Se mantiene centralizado la tráquea, como también la parte de la estructura cardíaca. A esto llamamos mediastino congelado, ¿bien? Y eso, cuando lo vemos, hay que sospechar que el derrame pleural implicado en este paciente sea de causa tumoral o maligna. Dentro del diagnóstico, nuevamente realizamos una toracocentesis, ¿no? Se realiza estudios, en este caso, lo que es el estudio de citología o block cell o bloque celular en líquido pleural. Bien, más del 95% de los pacientes que presenten derrames pleurales malignos van a ser exudados. Es cierto que del 5 al 10% pueden ser trasudados, pero la mayoría de ellos van a ser exudados. Bien, dentro de lo que viene a ser la celularidad, vamos a tener un predominio mononuclear o linfocitario. Bien, si hacemos determinación de glucosa o del pH, vemos de que la glucosa puede estar por debajo de 60 miligramos por decilitro en líquido pleural, ¿no?
y pH en torno a 7.3. Bien, la determinación o dosaje de marcadores tumorales en líquido pleural en el caso de sospechar malignidad no es del todo recomendable, ya que no han mostrado ser beneficiosos para el diagnóstico. Así que no se pide marcadores tumorales en líquido pleural de forma rutinaria. Bien, eso no está indicado. Bien, como digo, si yo sospecho de malignidad, debo realizar una citología o estudio de bloque celular o block cell en líquido. Bien, aproximadamente se dice que la citología en líquido pleural puede ser positiva en alrededor del 60%. Bien, y esta rentabilidad puede aumentar al 87% si hago una segunda toracocentesis, una segunda citología en líquido pleural. Bien, generalmente las citologías suelen ser positivas si estoy frente a derrames pleurales malignos secundarios o como consecuencia de metástasis de cáncer de mama, ovario y otros adenocarcinomas. Bien, se ha visto de que la rentabilidad o sensibilidad diagnóstica de la citología sumada con el bloque celular puede llegar a estar establecida por encima del 70%. Es por eso de que en aquellos pacientes en los cuales sospeche malignidad, debo pedir estudio de citología o PAP y bloque celular conjuntamente para aumentar mi rentabilidad diagnóstica. Bien, y siempre que sea posible realizar una biopsia, sobre todo si tenemos lesiones a nivel de la pleura que sean tributarias de biopsia, sea por guía ecográfica o tomográfica, podemos realizar esos, ¿cómo se llaman los estudios con biopsia y aumentar la rentabilidad diagnóstica en estos pacientes. Muy bien. Entonces, las biopsias pleurales pueden ser con aguja guiada tomográfica o ecográficamente, que aumenta el rendimiento diagnóstico, o mediante toracoscopía. Bien, entonces, al momento de realizar una toracoscopía en un paciente, en el caso que la citología o la biopsia transparietal no hubieran sido del todo rentables, hago un estudio invasivo como es la toracoscopía. La toracoscopía es un procedimiento invasivo que me permite visualizar toda la cavidad pleural y visualizar las alteraciones que se pueden presentar a nivel de la pleura visceral o parietal y biopsiar dichas lesiones. ¿Listo? Una vez establecido que estoy frente a un derrame pleural maligno, debo iniciar tratamiento dirigido a la neoplasia maligna primaria, sea esta pulmonar, pleural o extrapulmonar. ¿Listo? Para esto, el uso de quimioterapia, radioterapia está indicado. Bien, en aquellos pacientes que presenten derrames recidivantes o recurrentes, que es bastante frecuente en derrames pleurales malignos, habrá que realizar la colocación de catéteres pleurales o drenajes torácicos de forma permanente, O en su defecto, si no es posible o el paciente no desea eso, realizar toracocentesis evacuadora de forma periódica, Eso en el caso de que los derrames sean de tal volumen que produzcan dificultad respiratoria en mi paciente. Bien, pero esto ya es el manejo de pacientes ya además de forma paliativa, Son pacientes de que por sí ya no van a responder a quimioterapia, no van a responder a radioterapia, no son tributarios de cirugía, y obviamente en estos pacientes, solamente queda el manejo paliativo. Bien, en algunos pacientes con derrames pleurales malignos podemos realizar un procedimiento llamado pleurodesis. La pleurodesis, doctores, es un procedimiento en el cual yo voy a favorecer lo que es la unión entre la pleura parietal y la pleura visceral, mediante la administración de ciertas sustancias químicas, como puede ser la bleomicina o talco u otro tipo de sustancias, para producir que esas pleuras se peguen y no volver a formar más líquido pleural, Ese es el manejo en ese tipo de pacientes con derrames malignos, Y que sobre todo ya son de manejo paliativo. Otras causas de derrame pleurales son las enfermedades sistémicas. Tenemos lo que viene a ser la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Son las dos enfermedades o coagulopatía que pueden presentar dentro de su evolución la presencia de fusión pleural. Bien, con respecto a la artritis reumatoide, se dice que puede presentarse hasta en el 5% de los pacientes y generalmente se da años después del diagnóstico establecido y es más frecuente en varones. Generalmente suele ser pequeño, unilateral y
está localizado en el lado izquierdo. Bien, en ocasiones este derrame puede ser recurrente y no dar síntomas, ¿no? Y el tratamiento para este tipo de pacientes es el manejo de lo que es su patología de fondo, que es la artritis reumatoide. Muchas veces, para poder determinar si ese derrame es en el contexto de la enfermedad, se puede hacer determinaciones de factor reumatoideo en líquido pleural, ¿no? Si los niveles de factor reumatoideo están por encima de 1/320 líquido pleural, es muy sugestivo que estoy frente a un paciente con derrame pleural o pleuritis reumatoidea. Bien, en el caso de pacientes con LES, se dice que hasta un 30-50% de los pacientes con LES pueden presentar derrame pleural dentro de lo que es la evolución de la enfermedad. Con frecuencia suele ser bilateral, pequeños, ¿no? Y al igual que la artritis reumatoide, se puede hacer determinaciones de anticuerpos antinucleares en líquido pleural para determinar si estoy frente a un derrame por LES o por lupus, ¿no? Si encuentro títulos de anticuerpos antinucleares por encima de 1/360, es sugestivo de derrame por LES. Pero hay que recordar de que esto no es patognomónico de LES, porque yo puedo encontrar títulos elevados en algunos pacientes con derrames malignos, como vienen a ser los linfomas. Bien, por eso es muy importante tener en cuenta el cuadro clínico, si existe una actividad de la enfermedad, etc. Y el tratamiento para este tipo de pacientes con derrame en el contexto de LES es el tratamiento de la enfermedad de base. Bien, muchas veces estos pacientes con derrames pleurales con LES responden muy bien al tratamiento corticoideo como antiinflamatorio. Otro de las causas de exudado tenemos a lo que es el quilotórax. Bien, el quilotórax viene a ser la acumulación de líquido linfático en la cavidad pleural. Y esto se va a deber a lo que es la rotura u obstrucción del conducto torácico, que puede ser de causa traumática o puede ser de causa neoplásica. Bien, para yo hablar de quilotórax, doctores, tengo que tener la determinación de glinserios en líquido pleural. Si los glinserios en líquido pleural están por encima de 110, hago el diagnóstico de quilotórax. Si los valores están por debajo de 50, descarto que sea un quilotórax. ¿Bien? Y si los valores de triglicéridos líquido pleural están entre 50 y 110, debo determinar la presencia de kilomicrones para establecer el diagnóstico. Ustedes, cuando vean un quilotórax, van a ver un líquido pleural de aspecto lechoso, blanquecino, que no es pus. Esa es la característica del quilotórax. Bueno, otro parámetro que se utiliza para el diagnóstico de quilotórax viene a ser la relación de triglicéridos en líquido pleural y séricos. Si este está por encima de 1, bien, hablo de que estoy frente a un quilotórax. También otro tipo de relación que se ve para determinar la presencia de quilotórax es la determinación o el cociente entre lo que viene a ser colesterol de líquido pleural y colesterol sérico. Si este es menor de 1, también es compatible con quilotórax. Hay otra entidad que se llama pseudoquilotórax. También es un líquido de aspecto lechoso, ¿bien? Pero a diferencia del quilotórax, este pseudoquilotórax se determina o se diagnostica si tengo niveles de colesterol en líquido pleural por encima de 200. ¿Bien? Y dentro de las causas de estos pseudoquilotórax tenemos a la tuberculosis y a la artritis reumatoide. ¿Bien? Dentro de lo que es el manejo del quilotórax, una vez establecido el diagnóstico, bien, vamos a tener que saber si la causa es de origen traumático o neoplásico. Dependiendo de eso, voy a iniciar tratamiento, primero conservador o médico, que implica lo que es el manejo nutricional o dietético. A estos pacientes con quilotórax se les recomienda dietas ricas en hidratos de carbono, ricas en triglicéridos, ¿no? Ricas en proteínas y baja en grasas. Bien, muchas veces va a ser necesario el uso de nutrición parenteral en estos pacientes. A veces con el tratamiento dietético no es suficiente. Vamos a tener que utilizar medicación como viene a ser la somatostatina o el octrótide para el manejo de esos pacientes. Y a veces tampoco va a ser suficiente el tratamiento médico con fármacos ni dietético. Y estos pacientes van a tener que ser sometidos a drenajes torácicos de forma recurrente.
Si eso no es suficiente, ya el manejo es quirúrgico. Bien, en aquellos quilotórax de origen traumático, en los cuales tenemos drenajes por encima de 1 litro en 24 horas, bien, más de una semana, el manejo es completamente quirúrgico, ¿no? O si es un paciente con quilotórax con pérdidas continuas, ¿no? O donde ya el paciente tiene un compromiso nutricional importante, ¿no? El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento quirúrgico consiste en lo que es la ligadura del conducto torácico, ¿bien? En algunos pacientes va a ser necesario realizar pleurodesis, ¿bien? O pleurectomía. Pero esto depende de cada paciente y depende de la etiología del quilotórax. ¿Bien? Bien. Otra patología frecuente en lo que es el espacio pleural, aparte del derrame pleural, tenemos al neumotórax. ¿Qué es el neumotórax, doctores? Es la presencia de aire en el espacio pleural. Bueno, esta presencia de aire va a producir una alteración en el equilibrio de las presiones transmurales. ¿Bien? Y como consecuencia van a producir colapso, sea parcial o total, del parénquima pulmonar. Muchas veces la clínica o la sintomatología en un paciente va a depender de su reserva funcional. Bien, no es lo mismo en un neumotórax en un paciente aparentemente sin lesión pulmonar a presentar neumotórax en un paciente ya con una enfermedad pulmonar crónica, con alteraciones importantes en el parénquima pulmonar. Bien, dentro de lo que viene a ser la etiología o las causas de neumotórax van a ser múltiples. La clasificación va a depender de la etiología, como veremos más adelante, ¿no? O de los mecanismos por los cuales se producen. La causa más frecuente de neumotórax es la traumática. Bien. Dentro de lo que es la epidemiología, se describe que el neumotórax espontáneo primario, que veremos más adelante, es más común en hombres. Generalmente son pacientes varones, delgados, fumadores, ¿no? Altos. La incidencia se describe o varía de 7. La incidencia varía de 7.4 por 100.000 habitantes por año en Estados Unidos a 37 por 100.000 habitantes por año en el Reino Unido, para que vean que la incidencia de este tipo de patología difiere dependiendo de la región en las cuales se analicen. Y obviamente es mucho más frecuente en pacientes jóvenes. Bien, eso con respecto al neumotórax espontáneo primario. Cuando hablamos de neumotórax espontáneo secundario, es mucho más frecuente en pacientes también varones, pero en pacientes a partir o por encima de los 55 años. ¿Listo? Dentro de las enfermedades que más comúnmente están asociadas a la presencia de neumotórax espontáneo secundario, tenemos la enfermedad pulmonar crónica y en pacientes endémicos o prevalentes, como el nuestro, la tuberculosis. Entonces, vamos a ver cómo se clasifica el neumotórax. Los neumotórax se clasifican de la siguiente manera: neumotórax traumáticos y neumotórax espontáneos. Los neumotórax espontáneos se clasifican en pacientes con neumotórax espontáneo primario y secundario. Bien. Dentro de los neumotórax traumáticos se puede clasificar a su vez en iatrogénicos y no iatrogénicos. Bien. Los pacientes con neumotórax traumático y iatrogénico van a ser secundarios a una complicación de procedimientos o intervenciones sanitarias, como puede ser toracocentesis, broncoscopías, colocación de catéteres centrales, etc. Los neumotórax traumáticos no iatrogénicos son debido a traumatismos penetrantes o no penetrantes que comprometen la caja torácica. Bien. Una mención especial es lo que se refiere al neumotórax tensional o atención. Antes se pensaba o se llamaba neumotórax atención cuando se veía en una placa de tórax un neumotórax que producía colapso completo del parénquima pulmonar. Actualmente hablamos de neumotórax tensional o atención cuando este neumotórax que produce colapso completo del parénquima pulmonar va a producir en el paciente repercusión hemodinámica y ventilatoria. Bien, generalmente estos pacientes con neumotórax atención son pacientes que van a presentar neumotórax en el contexto de causas traumáticas, como es en el caso de accidentes de tráfico, traumatismos abiertos o cerrados, iatrogénicos, etc. En este neumotórax se va a producir un mecanismo valvular en el cual se va a producir la entrada constante de aire, pero más no la salida. Bien, por eso que estos pacientes van a generar un neumotórax hipertensivo.
lo que va a producir es una alteración en lo que es el retorno venoso, con disminución del gasto cardíaco, hipotensión y obviamente shock hemodinámico. Bueno, por eso esta situación, si estoy frente a un paciente con neumotórax a tensión o tensional, estoy frente a una urgencia, ¿bien? Y debe ser tratada de forma inmediata, con lo que viene a ser la colocación de un catéter torácico o drenaje mediante un advocal con jeringa con aspiración. Pero si estoy frente a una neumotórax tensional, hay que recordar que es una urgencia, ¿bien? Y con respecto a los neumotórax espontáneos, tenemos los primarios y los secundarios. ¿Cómo se diferencian primarios y secundarios? El neumotórax primario se produce en el contexto de un paciente sin aparente patología pulmonar previa, aparentemente. Los neumotórax espontáneos primarios generalmente se dan en pacientes jóvenes, fumadores, altos, varones, ¿bien? Y se dice que dentro de lo que es la fisiopatología se produce por rupturas de pequeñas bulas localizadas a nivel subpleural en los vértices, también llamadas BLEPs, ¿bien? Se dice que hasta un 10% de los pacientes con neumotórax espontáneo primario pueden ser asintomáticos, como veremos más adelante, y un 10% de estos pacientes van a tener antecedentes familiares de neumotórax. Bien, es muy importante tener en cuenta que el hábito tabáquico es un factor de riesgo bastante considerable en los pacientes con neumotórax espontáneo primario. Bien, veremos que es mucho más frecuente en este tipo de pacientes. No solamente consumo de tabaco, sino también consumo de otro tipo de sustancias como viene a ser el cannabis o marihuana. En los últimos estudios se ha podido determinar que hay cierto aumento o mayor incidencia de neumotórax espontáneo primario en aquellos pacientes o población que presentan este tipo de haplotipo en lo que es el estudio de histocompatibilidad, el haplotipo A2B40. Bien, se ha visto una importante asociación de neumotórax espontáneo primario en este tipo de pacientes que presentan este tipo de alteración o haplotipo. Bien, también se ha vinculado este haplotipo, ¿no? En aquellos pacientes que presentan síndrome de Marfan, homocistinuria y anorexia nerviosa. Dentro de lo que es el neumotórax espontáneo secundario, a diferencia del primario, este neumotórax se da en pacientes con una patología pulmonar establecida, con enfermedades pulmonares crónicas ya establecidas. Ya hemos hablado que la enfermedad pulmonar más comúnmente asociada al neumotórax espontáneo secundario a nivel mundial es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero en países endémicos como el nuestro, la tuberculosis también juega un papel muy importante. ¿Bien? Y suelen presentarse en población mayor, por encima de los 55 años. ¿Bien? Obviamente, como hay una menor reserva funcional, los neumotórax en estos pacientes son peor tolerados. Son pacientes que presentan mayor gravedad al momento de presentarlos. Aquí, dentro de lo que es la etiología, tenemos el neumotórax espontáneo primario. Ya hemos visto que el consumo de tabaco es muy importante como factor predisponente, no solamente el consumo de tabaco, consumo de marihuana o el esnifar cocaína. Bien, generalmente, nuevamente, son pacientes varones, jóvenes, altos, ¿no? Y delgados, en los cuales se presenta este tipo de neumotórax. En el caso de los secundarios, tenemos de que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una causa, es una enfermedad frecuentemente vinculada con este tipo de patología, ¿bien? Y en países endémicos como el nuestro, la tuberculosis, ¿no? También vemos de que es frecuente en otro tipo de infecciones que comprometen el parénquima pulmonar. Los neumotórax también pueden estar dentro de lo que es una complicación de las neumonías por neumonitis girovesi, neumonías necrotizantes, ¿no? También ha sido muy frecuente en cierta medida ver neumotórax y neumomediastino en pacientes con infección por SARS-CoV-2. Dentro del cuadro clínico, el paciente va a consultar por un dolor torácico, ¿no? De características pleuríticas que aumentan con los movimientos respiratorios. Obviamente se asocia a disnea, ¿no? Dependiendo del grado de neumotórax, ¿bien? Y dependiendo también de la reserva funcional del paciente. Algunos pacientes pueden presentar tos, y si estoy frente a un paciente que neumotórax a tensión, puede presentar hipotensión, taquicardia, síncope, etc. Hasta el 10% de los pacientes con neumotórax espontáneo primario pueden ser asintomáticos, ¿bien? Y ya hemos hablado que los pacientes con neumotórax espontáneo secundario presentan un cuadro clínico mucho más grave en comparación al primario.
Nuevamente, porque tienen menor reserva funcional. Bien. La recurrencia. Los nemotores espontáneos primarios pueden recurrir hasta un 30-50% de los casos en el primer año después de haber presentado un primer episodio. Y es más frecuente en mujeres. Hay que tener en cuenta eso. Las recurrencias son más frecuentes en el sexo femenino. Y la tasa de recurrencia en pacientes con nemotores espontáneos secundarios oscila entre el 40 y 56%, ¿bien? Dependiendo de los estudios que ustedes revisen, ¿bien? Y generalmente, si se presenta recurrencia en un paciente con nemotores espontáneos secundarios, suele ser durante los primeros 6 meses posteriores a un primer episodio, ¿bien? Diagnóstico, obviamente, pruebas de imágenes, placa de tórax, es fundamental. La tomografía no es necesario hacerla de forma rutinaria, a menos que yo tenga dudas acerca del diagnóstico, porque muchas veces los nemotores pueden confundirse con la presencia de bulas gigantes que pueden hacer pensar en nemotoras, ¿no? Cuando tengo complicaciones en las tomografías, si yo sospecho que mi paciente tiene una fuga persistente por una fístula broncopleural, debo realizar un estudio tomográfico. Y obviamente una tomografía debe realizarse siempre y cuando el paciente ya tenga indicación de manejo quirúrgico, ¿no? Pero hay que recordar que la tomografía no se realiza de forma ordinaria en todos los pacientes, salvo en estas excepciones. La ecografía torácica también es de ayuda en lo que es el diagnóstico, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. Tenemos una alta sensibilidad con especificidad al momento de identificar neumotoras en este tipo de pacientes, ¿no? Son pacientes que no pueden ser trasladados de forma fácil a realizarse estudios de imágenes como una tomografía. Es por eso de que la ecografía puede ser de ayuda diagnóstica en pacientes en UCI o con inestabilidad hemodinámica para poder determinar el diagnóstico. Obviamente, si mi paciente con neumotoras está produciendo una falla respiratoria o insuficiencia respiratoria, debo realizar una gasometría arterial. Bien, el electro debe realizarse siempre y cuando sospeche que mi cuadro clínico no sea compatible con neumotoras. Debemos recordar que dentro de lo que son diagnósticos diferenciales de neumotoras, tenemos lo que es el infarto agudo de miocardio, pericarditis, entre otras cosas. Bien, en algunos pacientes con neumotoras, atención, sobre todo si se ubican en el lado izquierdo, puede haber alteraciones en el electro, como viene a ser disminución de lo que es el tamaño del complejo QRS, ¿no? O inversión de la onda T de forma difusa, ¿no? Entonces, son estudios que tenemos que tener en cuenta al momento del diagnóstico de un paciente con neumotoras. Siempre teniendo en cuenta el cuadro clínico, ¿no? Y el examen físico de mi paciente. Dentro de lo que es la clasificación del neumotoras, aparte de la clasificación por etiología, hablamos de una clasificación por imágenes, ¿bien? Dentro de lo que viene a ser la clasificación por imágenes, utilizamos lo que es la radiografía del tórax. Tenemos diversas clasificaciones, ¿no? De las más importantes, tenemos 3. Tenemos lo que es la clasificación de neumotoras según lo que es la CEPAR, la Sociedad Española. Tenemos la clasificación según la Sociedad Británica y la Sociedad Americana. Bien, según la CEPAR, hablamos de 3 tipos de neumotórax según placa. Hablamos de un neumotórax parcial, completo y total. El parcial es cuando no se produce la separación entre lo que va a ser la pleura visceral y parietal, pero que no compromete o que no ocupa en su totalidad toda la cavidad pleural, ¿no? Solamente en parte. Completa, cuando esta separación entre la pleura parietal y visceral se produce a lo largo de toda la cavidad pleural. Bien. Y total, cuando aparte de que esta separación se produce en todo lo que es la cavidad pleural, produce colapso del parénquima pulmonar. Según la clasificación británica, hablamos de neumotoras pequeños y grandes. La Sociedad Británica tiene como punto de referencia lo que es el hilo pulmonar. Bueno, lo que es el hilo pulmonar. Si ven aquí, ¿cómo se llama el ratón? Bien. Entonces, según la Sociedad Británica, hablo de neumotoras pequeño cuando la separación entre lo que es la pleura parietal y visceral, teniendo como punto de referencia el hilo pulmonar, la distancia entre ambas pleuras es menor a 2 centímetros. Si esta distancia está por encima de los 2 centímetros, hablo de neumotoras grandes. En cambio, la sociedad americana
tiene como punto de referencia lo que es el ápice pulmonar. Si la separación entre lo que es la pleura parietal y visceral, teniendo en cuenta la parte del ápice, tiene una distancia por debajo de los 3 centímetros, hablo de un neumotórax pequeño. Si eso está por encima de los 3 centímetros, hablo de un neumotórax grande. Bien, estas son clasificaciones que tenemos que tener en cuenta, primero, para determinar el grado de neumotórax que tengo en el paciente y también para ver el manejo. Bien, aparte, es una forma práctica y fácil de poder clasificar neumotórax. Si ustedes revisan, verán de que antes, o bueno, se dispone de muchas fórmulas matemáticas para determinar el porcentaje de neumotórax en un paciente. Pero con el tiempo se ha visto de que estas fórmulas no son del todo útiles, sobre todo al momento del manejo del paciente. Por eso que el manejo del paciente va a depender más que del tamaño del neumotórax, va a depender de la repercusión clínica que tenga este neumotórax en el paciente. ¿Bien? Nuevamente, esta es la clasificación CEPAR, ¿no? Hablamos de neumotórax parcial cuando la separación de la pleura visceral ocupa una parte de la cavidad pleural. Completa cuando ocupa la totalidad de la cavidad pleural. Y cuando hablamos de total cuando se produce un colapso con formación de muñón en la cavidad pleural. ¿Listo? Esta es una radiografía de tórax en un paciente con una enfermedad pulmonar intersticial difusa, donde vemos aquí en las flechas un neumotórax parcial. Bien, vemos una radiotransparencia que abarca parte de lo que es la cavidad pleural. Neumotórax parcial. Y según lo que es la Sociedad Americana, hablamos de un neumotórax pequeño, porque la distancia entre la que es pleura parietal y visceral está por debajo de los 3 centímetros, un neumotórax pequeño. Aquí vemos una radiotransparencia que abarca todo el hemitórax derecho. Y aquí en la flecha se señala lo que es el parénquima pulmonar colapsado. Esto, doctores, según CEPAR, es un neumotórax total. Un neumotórax total. Hay la presencia de muñón, colapso completo del parénquima pulmonar. Nuevamente, caso de neumotórax, aquí en la tomografía vemos un neumotórax parcial con la presencia de enfisema subcutáneo. Este es en el corte coronal, donde vemos también un neumotórax parcial con enfisema subcutáneo. Con respecto al tratamiento, el neumotórax, atención, ya hemos visto que puede suponer una urgencia vital. Y es importante, si estoy frente a un neumotórax, atención o tensional, producir la respuesta inmediata de mi paciente. Un momento, por favor. Entonces, si estoy frente a un neumotórax, atención o tensional, que repercute hemodinámicamente y ventilatoriamente en mi paciente, debo realizar el drenaje torácico inmediato. Esto puede ser mediante aspiración con jeringa o mediante la colocación de un drenaje torácico, sea catéter pleural o sea tubo de drenaje de mayor calibre. Bien, pero tengo que expandir a este paciente. En el caso que no esté frente a un neumotórax tensional, ¿no? Estoy frente a un neumotórax, sea parcial, completo o total, ¿no? Puedo tomar primero medidas generales. El manejo del dolor es muy importante en estos pacientes, sobre todo para favorecer que el paciente evite tener respiraciones superficiales por el mismo dolor. Bien, el reposo relativo también evita el dolor desencadenado por el movimiento en el paciente, ¿no? Antes se decía que el paciente debería mantenerse en reposo absoluto, pero actualmente no existe evidencia con respecto a eso. Así que con un reposo relativo es suficiente. Si el paciente está con una insuficiencia respiratoria en el contexto del neumotórax, debo dar oxigenoterapia. Bien, y se ha demostrado que la oxigenoterapia aumenta la velocidad de resolución o reabsorción del neumotórax. Según lo que es la Sociedad Británica, recomienda que si vamos a administrar oxigenoterapia, deberíamos administrar flujo de oxígeno suplementario por encima o a partir de los 10 litros por minuto para poder manejar o
para poder favorecer esta reabsorción mucho más rápidamente. Y obviamente, si el paciente tiene el antecedente de tabaquismo, tiene que dejarlo inmediatamente, porque este es el factor más importante para evitar recurrencias con respecto al neumotórax. Entonces, si estoy frente a un paciente con neumotórax espontáneo primario, pequeño, ¿no?, que no le produce mayor repercusión en el paciente, pues podemos tener un manejo conservador. Podemos observar al paciente unas 12, 24 horas en emergencia, ¿no?, o utilizar probablemente oxigenoterapia para favorecer su resolución, y si esto se resuelve en el lapso de 24 horas, dar de alta. Si esto no es factible, tenemos que proceder a lo que es el drenaje, que puede ser por aspiración simple, con un abocat delgado y una jeringa, o mediante la colocación de catéter o tubo torácico. Listo. Si el paciente, luego de la colocación del drenaje, sea por catéter o tubo torácico, se resuelve y se visualiza que el paciente no vuelve a presentar colapso del neumotórax, puede ser dado de alta. Listo. El tratamiento quirúrgico en los pacientes con neumotórax espontáneo primario están indicados en aquellos pacientes que no resuelven el neumotórax a pesar de haberse colocado catéteres pleurales o tubos torácicos. En esos pacientes hay que sospechar de fístula broncopleural. Si estoy frente a un segundo episodio de neumotórax, bien, si estoy presente a un paciente con neumotórax bilateral, también indicación de manejo quirúrgico. Si tengo un paciente que ha tenido antecedentes de un neumotórax en el lado contralateral, también es de manejo quirúrgico. Pacientes con neumotórax de tensión que no resuelven con una aspiración simple o colocación de catéter o tubo de drenaje, también son indicativos de manejo quirúrgico. Bien. En el caso de los pacientes con neumotórax espontáneo secundario, generalmente esos pacientes, como tienen patología pulmonar de base, se recomienda el ingreso hospitalario. Bien. Al igual que los neumotórax espontáneos primarios, se puede utilizar la oxigenoterapia para ayudar a la resolución, ¿no?, del neumotórax, ¿no? Pero hay que tener precaución en pacientes que tienen tendencia a ser retenedores de CO2 con respecto a la administración de oxigenoterapia a alto flujo. Generalmente estos pacientes con neumotórax espontáneo secundario van a resolver este tipo de cuadro clínico luego de la colocación de catéter pleural o tubo torácico. Bien. Y si estoy frente a un paciente que ya tiene recurrencia o ha tenido un segundo episodio de neumotórax, es recomendable realizar una pleurodesis para evitar nuevos episodios. Ya hemos visto que la recurrencia es bastante frecuente, por encima del 50% en los primeros 6 meses luego de un primer episodio. Bien. Y en algunos pacientes en los cuales la pleurodesis no va a ser del todo efectiva, van a tener que ser sometidos a manejo quirúrgico, sea por biotoracoscopía, pleurotomía o toracotomía abierta. Listo. Por último, el último cuadro que vamos a ver es lo que respecta al mesotelioma. El mesotelioma es el tumor maligno más frecuente que se da como punto primario a nivel pleural. Su origen es a partir de las células mesoteliales. Pero el mesotelioma no solamente se puede dar solamente en la cavidad pleural, también puede darse a nivel pericárdico, peritoneal y en la túnica vaginal. Bien, pero más del 80% de los casos van a ser de origen pleural. El principal factor de riesgo para el desarrollo de mesotelioma va a ser la exposición a asbesto. Listo. Generalmente se da en población mayor a partir de los 60 años y sobre todo en varones. Bien, generalmente el mesotelioma se da décadas o años después de la exposición a asbesto. Por eso muchas veces es un poco complicado tener la relación de exposición con el desarrollo de la enfermedad. Más o menos, una vez establecido el diagnóstico de mesotelioma, la supervivencia de estos pacientes es bastante pobre. El pronóstico es bastante sombrío. Bien, generalmente se habla de una supervivencia de 20 meses si estoy frente a pacientes con diagnóstico de mesotelioma estadios 1 y 2. Y solamente una supervivencia de 12 meses de un año en estadios más avanzados como pueden ser el 3 y el 4. Bien. En algunos pacientes, no solamente la exposición al asbesto se ha visto vinculado con el desarrollo de mesotelioma, también se ha visto que la mutación en determinados genes, no, en este caso con el gen BAP1, que es un gen supresor de tumores, también está relacionado con lo que viene a ser el desarrollo de mesotelioma en algunos pacientes.
Bien, y generalmente esta mutación es de herencia autosómica dominante. Dentro de lo que viene a ser la clasificación histológica del mesotelioma, tenemos que el mesotelioma, según hallazgos histopatológicos, puede ser epiteloide, sarcomatoide o mixto. El tipo histológico más frecuente es el epiteloide, que comprende más del 60% de los casos. Bien, y el sarcomatoide más o menos comprende del 10 al 15% y un 20-30% es de estirpe mixta. Bien, el tipo de histológico sarcomatoide es el que tiene peor pronóstico. El que tiene peor pronóstico. Si un paciente es diagnosticado de mesotelioma de estirpe epiteloide, tiene un mejor pronóstico en comparación a los de tipo sarcomatoide. Pero en general, el pronóstico de estos pacientes es bastante pobre una vez que se realiza el diagnóstico. Dentro del cuadro clínico del paciente, ¿por qué consulta? Nuevamente, dolor torácico de características pleuríticas. Bien, es un dolor bastante intenso, que no calma con medicación analgésica de forma fácil. Bien, pacientes que pueden presentar disnea, dependiendo del grado o el volumen de derrame pleural, pueden presentar disnea en menor o mayor grado. Puede asociarse tos, sudoración nocturna, pérdida de peso, hiporexia, astenia, etc. ¿No? Dependiendo de si existe o no invasión a nivel de lo que es el plexo braquial, lo que es la vena cava superior, pericardio, etcétera, se pueden presentar síntomas asociadas a invasión local por el mesotelioma o la misma neoplasia. Bien, la presencia de síndromes paraneoplásicos en este tipo de pacientes es infrecuente, es muy raro. Bien, y generalmente dentro del examen físico lo que va a llamar más atención es un examen físico compatible con derrame pleural. Bien, es cierto que el derrame pleural está presente en más del 80% de los casos de los pacientes con mesotelioma, pero hay un porcentaje de pacientes, hasta un 25%, que pueden cursar sin derrame pleural. Bien, en estos casos se puede visualizar la presencia de masas pleurales o engrosamiento pleural de forma irregular sin derrame. No es lo habitual, no es lo más frecuente, pero también tenemos que saber que el mesotelioma puede tener una presentación sin derrame pleural. Bien. Dentro del diagnóstico, pruebas de imágenes, placa de tórax, bien, en primera instancia, ¿no? Para poder valorar mejor la pleura parietal y visceral, hay que hacer una tomografía con contraste, bien. Y obviamente determinar si todo es pleural o hay otro tipo de alteraciones a nivel del parénquima pulmonar. Una vez realizado el diagnóstico, hay que realizar una toracocentesis y obviamente una biopsia pleural. En este caso, en los casos de mesotelioma, ¿no? Es un tumor maligno de pleura, se recomienda realizar las biopsias pleurales mediante toracoscopía, sea por toracotomía abierta o sea por videotoracoscopía. Bien, la realización de broncoscopía no es una indicación de rutina, a menos que no me quede todo claro de que estoy frente a un mesotelioma y sospeche que la alteración o el derrame pleural pueda deberse a una metástasis debido a alguna lesión en el parénquima pulmonar, ¿no? Pero de rutina no es necesario realizarla, a menos que yo tenga sospecha de otro tipo de etiología del derrame pleural en mi paciente. Y la relación de EBUS, que es la relación de una broncoscopía con ayuda ecográfica, nos sirve para poder estadificar a mi paciente con diagnóstico de mesotelioma. Permite la visualización de los ganglios linfáticos a nivel de mediastino y permite ver o valorar el compromiso de estos ganglios linfáticos por el tipo de cáncer que tiene el paciente. Nuevamente, el pronóstico es bastante pobre, ¿no? Generalmente los pacientes tienen una supervivencia de 6 a 12 meses después de realizado el diagnóstico, ¿no? Y la remisión completa, una vez realizado el diagnóstico, es bastante infrecuente, ¿no? Estos pacientes de por sí tienen una enfermedad ya en el diagnóstico bastante avanzada, ¿no? Y el compromiso es bastante importante, por lo cual la respuesta a quimioterapia va a ser sombría, va a ser pobre. El tratamiento, antes se pensaba que la cirugía radical, ¿no? Era curativa o podía ser cierta ayuda en algunos pacientes con mesotelioma en estadios precoces o tempranos. Pero actualmente los estudios han demostrado que la cirugía con intención radical es controvertido, ya que los resultados difieren dependiendo del estudio que ustedes revisen. ¿Bien? Y solamente debería limitarse el manejo quirúrgico radical a pacientes seleccionados y en fases muy tempranas de la enfermedad. Bien,
los procedimientos quirúrgicos nuevamente están limitados a estadios precoces, ¿no? Dentro del manejo quirúrgico tenemos que los pacientes pueden ser sometidos a una pneumotomía extraperular o pleurectomía con decorticación, ¿no? Pero el manejo quirúrgico solamente ha visto cierto beneficio en estadios precoces de la enfermedad, más no ya en estadios avanzados. En estadios avanzados se prefiere el uso de quimioterapia. La asociación de platinos con permetrexed ha demostrado cierto beneficio en el manejo de pacientes con mesotelioma, asociados o no a radioterapia. Bien, actualmente se ha visto la introducción de fármacos moleculares, como viene a ser el nivolumab, ¿cómo se llama? Otro fármaco molecular que es el ipilimumab, que ese tipo de fármacos moleculares o anticuerpos monoclonales han ayudado en el manejo de pacientes con mesoteloma en estadios avanzados, sobre todo en estadios 3 de este tipo de enfermedad. Y pacientes en los cuales ya el tratamiento es paliativo, muchas veces es necesario realizar procedimientos como viene a ser la pleurodesis o colocación de catéteres pleurales para ayudar al drenaje constante de estos pacientes, ya que la mayoría de estos pacientes van a presentar derrames de tipo recurrente. ¿Bien? Y eso se da en pacientes con estadio ya en los cuales el manejo quirúrgico o quimioterápico no es aceptable o no es dable. Listo. Bueno, doctores, creo que eso sería todo por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, duda?